Llévate, Señor, toda, Señor, espíritu, Señor, de rebeldía, Señor, de iniquidad de nuestras mentes, Señor, porque te mereces, Señor, la gloria, Señor, te mereces la honra, Señor, que nuestros cuerpos, Señor, que nuestras mentes te adoren, que nuestros labios, Señor, te exalten. Vamos a decirle una vez más, queremos darte gloria. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Por siempre. Y siempre. Por siempre y siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo para adorarte, para exaltarte, para ponernos en el lugar que corresponde. Tú en los cielos, nosotros aquí en la tierra. Tú eres el soberano, el eterno, el poderoso. Y nosotros, Señor, te adoramos con todo el corazón. Te adoramos, Señor, para rendirte gloria, para rendirte honor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias a mis hermanos por este tiempo de oración. Gracias, Juan Carlos. Vamos a tener este tiempo más o menos para ir cuadrando los tiempos, pueda caer dentro del programa lo que hemos planificado, a dejar con la palabra del Señor y el testimonio de un matrimonio que ya conocemos, pastores de la iglesia Casa de Pan en Hualqui, que nos van a compartir la palabra del Señor, pero también va a compartir la palabra del Señor con el testimonio personal, congregacional, de lo que ha significado una iglesia que ya lleva más de un año orando de madrugada, en un principio orando en forma presencial y ahora ha seguido orando vía Zoom o vía virtual. Así que queremos escuchar lo que ha significado esa experiencia para ellos como pastores y también lo que ha significado para la comunidad de la iglesia, ejemplo, práctica, más que cada uno de nosotros como los pastores de diferentes comunidades que a lo mejor no estamos haciendo la oración de madrugada, vamos a tener aquí un testimonio, un ejemplo de algo a imitar, a repetir en nuestra vida y en nuestra comunidad. Así que Pastor Max y Pastora Victoria, entonces les dejamos el lugar para compartir la palabra del Señor. No sé qué problema tienen, chiquillos. Francisco, tienes que activarle tú el micrófono. Ahí sí, ¿nos escuchan ahora? ¿Se escucha por ahí o no? Perfecto. Súper. Amén. Les saludamos, mi nombre es Victoria. Estamos muy contentos de ser partícipe de esta vigilia junto a todos ustedes. No, le damos realmente las gracias porque creemos que este tiempo sigue siendo un tiempo familiar. Así que cuando el pastor Marco nos hacía la invitación también de poder contar el testimonio, yo creo que vamos a abrir también nuestro corazón y también hablar acerca de unas cosas que nos ocurren, a nosotros nos han ocurrido de manera cotidiana y creemos que probablemente podría pasarle lo mismo a algunos de ustedes como lo que nos pasó y lo que también nos pasa y nos seguirá pasando también. Así que, bueno, en general, para poder, ¿cierto?, tener este tiempo que se nos dio,
la verdad que más que una predicación lo tratamos de estructurar a manera de conversación y tenemos algunos tópicos en el fondo que hemos querido como tenerlos ahí en top y cada uno va a conversar acerca de su experiencia y también, bueno, vamos a hablar de lo que hemos experimentado también como congregación. Así que, bueno, el primer tópico es básicamente, lleva título como la vida de oración antes de la vida de oración. Así que yo quería, pastora amada, la primera persona que encuentro al lado, te quiero preguntar, ¿cómo era tu vida de oración antes de tener una vida de oración? Bueno, mi vida de oración antes de esta nueva vida de oración era más inestable, era no organizada, no disciplinada, me acogía como a la gracia del Señor, por así decirlo, ¿cierto? Como aprovechándose un poco de eso, no era constante tampoco. Durante el día se me hacía muy difícil con todos los quehaceres, todas las cosas que uno hace y muchas veces fue como un tiempo rápido con el Señor. Fue así como, Señor, tú sabes, gracias, cuídanos en esta noche, amén, y listo. Y sabía yo que había algo más, sabía yo de que, si bien es cierto, esto no era todos los días, había momentos hermosos con el Señor, tiempos donde yo apartaba el tiempo y decía, Señor, quiero estar contigo, quiero escucharte, y obviamente el Señor hablaba mi vida y pasaba un tiempo hermoso, pero no era de todos los días, no era algo como que yo dispusiera cada día para tener ese tiempo especial con el Señor. Bueno, a mí la verdad que mi vida de oración antes de tener una vida de oración, honestamente creía que estaba bien. Creía que orar de repente 1 o 2 veces por semana, pero orar con un par de lloriqueos, ¿cierto? Con unas lenguas por ahí, ¿cierto? Una oración en lenguas, creía que estaba como que bastaba y sobraba, o de repente, cuando, no sé, pues estábamos en los cultos y todo, no sé, pues era como que la oración que hacía un hermano, yo me aferraba a esa oración y para mí me duraba algún tiempo, hasta como el martes, miércoles, y de ahí yo tenía que orar un poco. La clásica oración del 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, y hasta que de repente me alcanzaba como ir a dormir, y nada, pues eso por lo menos. Y lo otro que también dentro del tema de mi vida de oración, también contaban las oraciones, bueno, era un poquito más santo. Yo decía que la oración de la comida no correspondía como una oración propiamente tal, pero sí iba caminando y tenía una actitud de oración y todo el tema y conversaba con el Señor, eso ya estábamos más o menos listos, ¿no? O cuando pensaba de repente, eso yo decía que era mi vida de oración. Y dentro también de la congregación en la que yo también estaba, si bien es cierto, nunca se decía de que la oración era mala, por el contrario, la oración es siempre buena, tener una vida constante de oración. La verdad que tanto en el caso de los líderes como también a nosotros no se nos enseñaba a cómo orar o qué era lo que teníamos que hacer o tener una vida constante de oración. Era básicamente eso. ¿Cómo surgió entonces la necesidad de poder orar de esta forma más como disciplinada, de esta forma de como Jesús lo hacía, orar de madrugada, orar al comenzar el día? Yo creo que ahí surgió efectivamente por un tema de una duda, en general surgió como una pregunta, una necesidad al comenzar a ver también a nivel pastoral, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo para poder trabajar en el Señor? ¿Cómo comenzar de alguna forma, ¿cierto? A ver eso que el Señor nos ha tenido prometido, eso que el Señor hemos recibido en palabras, cómo poder ver y que eso sea que estaba en proyección, que era algo virtual, y bueno, creemos que todavía lo es, ¿cierto? El Señor va siempre de gloria en gloria. ¿Cómo poder verlo realizado? ¿Qué era lo que había que hacer? Entonces ahí devorando libros de repente, buscando, qué sé yo, testimonios también. Y ahí recordamos algunas congregaciones, ¿cierto? No sé, pues de las que uno conoce, de repente las más grandes. Por ahí de repente decía ya la clave del avivamiento. Justo ahí busqué el libro de David John Guichot, por ejemplo, la oración, la clave del avivamiento. Ver cosas como esas, por ejemplo, y empezar a buscar y a leer en realidad, pero partió en base a una duda, a cómo poder ver finalmente eso que Dios lo había tenido, ¿cierto?, en su corazón, bajarlo a nosotros y cómo poder verlo realmente de una manera como visible, ¿cierto? Sí, nos dábamos cuenta que al poder ir
conociendo los testimonios de las distintas congregaciones y sobre todo de aquellas que crecían de una forma como tan explosiva, crecían tan rápidamente, que el poder de Dios se manifestaba en sus vidas, veíamos que lo que las caracterizaba y que tenían en común era que oraban de madrugada. Iglesias que le daban mucho tiempo a la oración, que le daban mucha importancia a la oración. Y yo sé que si yo les pregunto a ustedes si la oración es importante, yo creo que todos, ¿cierto? Todos vamos a responder que sí, pero muchas veces no le damos como tanta importancia o no le damos como el tiempo que merece ese tiempo con el Señor. Muchas veces yo, lo personal, como les decía, como que me acogía a la gracia del Señor nomás, pero el Señor demandaba más de nosotros, quería más de nosotros, y ahí estábamos en la encrucijada de si estábamos dispuestos a darle más de nosotros, más de nuestro tiempo, si estábamos dispuestos a sacrificarnos, sacrificar el sueño, sacrificar el dormir un poquito más, sacrificar todas esas cosas por amor del Señor y para poder recibir más de Él. Bueno, y ahí fue que de repente empezamos a conversar con el pastor Marco y él empezó a hablar acerca del tema de orar o de orar por lo menos una hora. Y claro, yo veía, de repente leían algunos libros, testimonios de, qué sé yo, pastores orando 2, 3 horas. Y yo decía, Señor, si yo te digo, Señor, te alabo, te bendigo, y aunque lo digas súper lento, te alabo, Señor. Y de repente veía el reloj un poco, 5 minutos, y me pasaba, yo decía, Señor, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen, Señor? Ya. Entonces, ahí después venía el tema, después del asunto de la oración, entre todas estas cosas empezamos a generar un proceso también de orar al Señor, de buscarle, pero de repente, dentro de estas conversaciones, empezando a evaluar en algunas congregaciones, empezó ese sentir, de alguna manera, que nosotros también creemos de forma sobrenatural, aunque sabíamos que ya habían congregaciones como que estaban orando de madrugada. Yo decía, ya, Señor, pero yo quiero, no sé, un estudio, alguna cuestión que me diga que hay que orar de madrugada como un principio, así como ya hay que bautizarse, entonces hay que orar de madrugada. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo ya? Y claro, empezaba a escuchar, bueno, me acuerdo la canción de Marco Witt, temprano yo te busqué. Ya, y uno la canta, pero uno dice temprano como a las 9, ¿cierto? Temprano como a las 10. La madrugada del chancho, como se dice aquí, ¿cierto? Aquí en Hualqui, los gallos se levantan a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, los chanchitos, ¿cierto? Como a las 10, 11. Por allá en Lautaro saben harto de, ¿cierto? De chanchitos también. Dios les bendiga allá, a Centro de Bendición. Amén. Y bueno, entonces pasó ese tema de cómo poder encontrar el tema de la oración de madrugada. Y ahí empezamos a buscar en el fondo, y la verdad que quiero decirles esto. Lo primero, surgió como el tema de buscar una respuesta, salir de ese estado en el que estábamos, pero ¿cómo? Partimos, fue ya. No necesitamos, honestamente, el tema fue como una especie de prueba. Yo quiero decir que aquí fue como el probar. Ya, Señor, yo aquí veo que David oraba de madrugada, el Señor Jesús oraba de madrugada. Bueno, ya uno ya tiene unos grandes ejemplos. Claro. Pero igual yo decía, Señor, ahí cuando estaba en Mateo 6, no dice, ustedes orarán de madrugada el Padre Nuestro, no lo dice, ¿me entiendes? Pero yo decía, tiene que decirlo de esa manera, pero veíamos el ejemplo realmente de aquello, entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Probemos, a ver cómo anda esta cuestión, cómo anda el tema de la oración de madrugada, qué cosa tiene como tan maravillosa que no tenía idea, no teníamos idea nosotros también ahí como pastores. Esto le digo yo que estábamos trabajándolo ya de manera como matrimonio en el fondo, pero fue literalmente como probar. Y que al final, ¿cómo lo hicimos? Por un tema empezamos a evaluar. Cada uno de nosotros estaba con un tema también de un trabajo, tenemos trabajo secular de la misma manera, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a uno es como que, si ya, quiero orar en la tarde. Ya, y uno trata y no tiene tiempo, dice uno. O dice, quiero orar de forma disciplinada a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, pero de repente hay una cosa urgente, hay algo distinto y uno lo sacrifica. ¿Qué sacrifica siempre? Claro. ¿Sí o no? ¿Qué sacrifica siempre uno? La oración. ¿Acaso uno va a sacrificar la 11 si tiene que ir a comprar el pan? Sacrifica uno, ¿qué cosa? La mayoría de las veces la oración. Siempre la oración de lado, la actividad espiritual de lado. Estás orando también, tiene un hijo,
nosotros ahora con la hija está ahí, ¿cierto? Y no empieza, ya hay uno, ¿qué hace? Sacrifica la oración. No la puede dejar llorando. Sacrifica la oración y hace. Entonces, ¿qué hacemos? De un día para otro fue, vamos a empezar y vamos a probar. Y la verdad es que yo puedo decir que la primera vez que oré, espectacular. Salí después, uno impresionante, como que cambia. Yo debo reconocer que para mí como el concepto me cambió el switch. Fue literal, como en el fondo, como que todo se me coordinó, y después yo salí de mi casa y era como que uno ya salía como con una actitud diferente. Era como que, como ya había estado con el Señor, ya lo primero que había hecho en mi vida, entonces ya no podía como pensar en cosas medias feas, no podía quizás hasta tirar, no sé, o hacer cosas medias, como enojarme mucho, porque ya había estado con el Señor. Y de repente las opciones, los consejos, todo era como programado, y y yo le digo, eso me pasó el primer día. Cambió el switch. Yo sentí eso. Yo digo, el primer día que lo hice, me cambió el switch, porque como era lo primero que hice, incluso antes de desayunar, hasta ahí uno en la presencia del Señor desayunando, después almorzando, y después era impresionante porque el día se te hacía súper largo. Mire, yo me ponía a pensar, y eso que ya oré, ya había orado. Sí, gloria a Dios por eso. Entonces después uno como que le manda un repase durante el día, Señor, alabado seas tu Señor, y es como que al tiro uno anda como en la presencia del Señor. Sí, en mi caso también fue algo parecido, de sentirse contento, de poder entregarle las primeras horas del día al Señor, de poder experimentar su presencia antes de cualquier otra cosa, y que en realidad uno se da cuenta que es una ventaja enorme el orar de madrugada, el encontrarse en ese momento con el Señor, el poder hacerlo una prioridad en nuestra vida. Y como decía el pastor, ¿cierto? Durante el día siempre van a ocurrir cosas, y a mí me pasaba, y muchas veces postergaba la oración por hacer otras cosas, y a la rápida andaba teniendo tiempo con el Señor. Pero cuando comenzamos con esto, nos dimos cuenta que uno no trabaja a las 6 de la mañana, pues uno no, bueno, cierto, más o menos la mayoría, o antes de las 6, en esos momentos no recibe visitas, por ejemplo. Claro. En ese momento muchas veces los hijos están durmiendo, entonces es como un tiempo como perfecto para poder realizarlo. No, después obviamente los primeros 2, 3 días, espectacular. La semana después, yo te digo, hermana pastor, ¿cierto? Un sueño, pero enorme. Yo no sé si a ti te pasa, de repente yo me ponía el reloj, ya la semana y media, uno ponía el reloj, se preparaba, yo a las 11 de la noche me preparaba, ya me voy a despertar a las 5:30, pienso como, decía yo, pensaba como media hora, una hora, tratando de programar cuando me levante, dejaba todo listo, y yo no sé qué me pasaba de repente, como a las 5:30, 20 para las 6, que tú te despertás, y el pequeño pensamiento que uno tiene ahí, que ahora yo ya entiendo que eso es la carne, me convencía, no todo lo que había planeado antes, sino que lo que me pasaba ahí, no, pero la verdad que hace un poco de frío, ¿eh? Entonces, no, hace un poco de frío, entonces mejor me voy a meter a la camita, y estás como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, yo tocaba el borde de la cama, me quedaba dormido al tiro. Entonces ese es como el mayor problema. Entonces, ya, de repente decía, ya, pero me voy a bañar. Y una vez me acuerdo que me bañaba, ¿cierto?, para quedar despiertito, y me pasó que me resfrié. Entonces, ya, pero ¿cómo lo hago? Entonces, me resfrié, estaba con laringitis y ya tenía problemas. Entonces, o decir un ratito más y ya todavía falta para las 6. Y ahí uno pasaba de largo al final. El famoso ratito más es fatal. Eso la carne trata de alguna manera de empezar. Pero a pesar de eso, interesante, bueno, ahí yo también le digo, ¿cierto?, a los matrimonios, nosotros ahí nos despertábamos, a veces yo andaba con el power, ya, mi amor, vamos. De repente al revés, ella andaba con el power, vamos, mi amor, ya, vamos, y ahí estábamos, ¿cierto? Tratando de alguna manera de poder sobrellevar esto y de disciplinar la carne. Entonces nos dimos cuenta, en el fondo, por un tema de conveniencia, habíamos estado orando harto, ¿cierto?, al principio, yo te digo, tema de conveniencia, tema de concentración, no te está molestando nada, ¿cierto?, ni ninguna persona en el fondo, y lo otro, ese cambio de switch espectacular. Y de ahí obviamente empezamos a ver en la escritura, en la palabra. Yo empecé a buscar ahí en Google, ¿cierto?, el único libro de oración de madrugada, Juan Carlos Harrigan, bueno, El poder de orar de madrugada, interesante.
¿cierto? Pero es como el libro de orar de madrugada. De repente, yo no sé si a lo mejor usted, pastor, hermano, amigo, tiene algún libro de oración de madrugada, pásemelo, por favor, porque en serio que no hay. Si no, hacemos uno, le decimos, ¿cierto?, al pastor Francisco, o le decimos al pastor Daniel Álvarez, que ya han hecho libros, que no hagan un libro de oración de madrugada. Ya. Ahí estaba como también la encrucijada muchas veces de decir, pero si el Señor me va a escuchar en la hora que yo le ore, ¿cierto? Claro. En el momento en que yo me acerque a Él, entonces, ¿será tan necesario orar de madrugada que sea como en ese momento? Y por eso nosotros queríamos saber si realmente era como, ¿había algún beneficio, alguna ventaja de hacerlo? Y ahí experiencialmente empezamos a experimentar esa presencia de Dios, eso que nos hacía cambiar, y aún cuando a veces uno de repente hasta que se quedaba dormido, a ese Señor, vamos, y un poquito dormido y después se despertaba, pero aún eso, realmente esa disciplina comenzó a generar algo que debo reconocer que comenzó a cambiar nuestra vida primeramente. Fue algo espectacular, y aún debo decir que hasta en el concepto del matrimonio, yo tengo que reconocer que nuestro matrimonio incluso llegó a mejorar, porque como ya había cambiado el switch, cuando de repente alguno de nosotros andaba medio como, no sé, como medio enojoncillo por ahí, ya uno se ponía medio tranquilito. Hasta en eso les puedo decir honestamente. Sí. Ahí estábamos hablándole un poquito acerca de los problemas en la carne, los problemas también ahora, y problemas ahora, porque ya entendimos en el fondo que había que orar, obviamente, entendimos el concepto de orar de madrugada, pero después venía como el tema del tiempo, porque ya me levantaba en la mañana, 5:30, 6 de la mañana, oraba a las 6:10, estaba listo ya. Yo decía, Señor, y ahí un poquito de música, ¿cierto? De repente leer un poquito, y yo decía, bueno, Señor, y después, te alabo, Señor, amén, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, amén, gracias, Señor, amén, y como dice tu palabra, amén, Señor, y amén, 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 Señor, 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 Señor. Oh, y ahí llegaba, ¿cierto?, 6:45, y en el fondo teníamos ese tipo de problemas. ¿Cómo como hacer? que siempre era como, bueno, habían días como geniales en que uno se lanzaba a orar y oraba por todos y pedía, intercedía, ¿cierto? Todo, pero habían otros días en que, claro, como que las palabras no fluían, como que uno se demoraba poquito, entonces, ¿cómo ser constante en aquello? Sí, claro, y ahí más espirituales decían, no, voy a orar en lengua, ¿ah? Entonces Claro, empezaba, también. Señor, te alabo, que estaba todo el rato orando en lengua, entonces ahí hacía un par de minutos, entonces ella decía, bien, súper bien, pero yo decía, Señor, ¿qué puede pasar? Aún así me faltaba, y resulta que ahí comenzamos y buscamos, ahí el pastor Marco nos hablaba del libro Ni tan solo una hora, de Larry Lea. Oye, espectacular el libro, reconozco que funcionó, y ahí nosotros empezamos a investigar el libro, como les digo yo, de Larry Lea, Ni tan solo una hora, súper bueno, es algo que nos enseñó. Y yo debo reconocer que, bueno, obviamente al ver después en la escritura, pude darme cuenta acerca de la profundidad de orar el Padre Nuestro. Bueno, aquí hay un libro que también, no vengo a vender, vengo a regalar, se llama La oración, ¿cierto? Dice el Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseñó, de Justo González, y habla acerca de lo que, de también cómo la iglesia en el primer tiempo, qué era lo que hacía con el Padre Nuestro, cómo lo consideraba. Y realmente, o sea, yo les digo que, claro, se pegaron los judíos con los cristianos, 3 veces al día se oraban el Padre Nuestro, a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Pero también la oración de madrugada, o el Padre Nuestro, porque comienza, ustedes orarán así, Padre Nuestro, o se le llamaba también la oración dominical. Y ojo, no para los que digan oración dominical que se ora los domingos. Oración dominical porque era la oración del Dominus, la oración del Señor. Por eso la oración dominical, y la verdad que tú te das cuenta cómo el pueblo del Señor, la iglesia en el primer tiempo también oraba el Padre Nuestro, y ahí nosotros entendíamos que, claro, como aparecen en algunos autores, porque también esta parte histórica decía, bueno, el Padre Nuestro tiene absolutamente todo lo necesario, la oración integral que tú y yo tenemos que decir, e incluso me llama la atención porque uno de los autores también que hablaba decía que básicamente si nosotros oramos el Padre Nuestro, es básicamente la oración del Hijo, y es la oración del Hijo la que escucha al Padre. Y gloria a Dios, por eso me parecía bien interesante. Otro de los conceptos que se habla, por ejemplo, en lo antiguo, dice, todas las demás palabras que nosotros digamos, hablando del Padre Nuestro, no dicen otra cosa sino lo que se contiene en la oración dominical.
Si es que oramos bien y apropiadamente. Quien dice algo que no quepa dentro de esta oración, que sea evangélica, ora carnalmente, aunque no ilícitamente. Me llamaba la atención porque aún dieron un valor bien interesante. Ahora, es la oración personal. Nosotros a veces queremos orar el Padre Nuestro, ¿cierto? En oración grupal. Claro, puede ser, pero esta es como la oración específica que Dios nos dice que nosotros tenemos que orar de madrugada. Y es impresionante cómo el Señor ahí fue potente, el tremendo cambio. Ya una hora se hace corto en oración. Comenzamos a experimentar el orar este Padre Nuestro como estaba presentado ahí en el libro, que obviamente por cada frase se profundiza en muchas cosas que nosotros podemos orar. Entonces comenzamos y nos dábamos cuenta de que una hora, como dice, se hacía poco, o sea, no nos alcanzaba, ya era 1 hora y media, con tan solo como ir leyendo lo que allí se iba expresando. Obviamente al principio podía parecer algo como muy mecánico, algo muy así como de lectura, uno dice, no estoy orando en realidad, pero con el tiempo nos fuimos como apropiando de las palabras Amén. que allí se iban expresando y finalmente ya se nos quedaron grabadas en la mente y de forma que ya uno ya no tenía que leer, sino que iba acordándose de todas las frases que iban diciendo ahí. Bueno, es ahí como después pasamos a la idea ya. Tenemos todo esto y cómo lo comenzamos a dar a conocer o a implementar en la congregación. Porque vimos todos los beneficios nosotros de manera personal como matrimonio, cómo lo hacemos con los demás. Y fue que, bueno, antes de la pandemia nos reuníamos, ¿cierto?, de manera presencial, pero posteriormente lo que hacíamos era el tema de poner monitos ahí, ¿cierto?, en el tema de WhatsApp, hasta que en un momento se nos ocurrió, bueno, si estamos haciendo el tema de oración, ¿por qué no transmitirlo de forma online? Y comenzamos a transmitir la oración de las 7 de la mañana diciéndole a los hermanos, bueno, todos tienen que orar, y después a las 7 nos juntamos para poder orar, ¿cierto?, en conjunto y declarar bendición para que partamos el día. Y después de un tiempo partió la idea, pero bueno, si ya ponemos a las 7 de la mañana, ¿por qué no empezamos a poner un poco una oración, una música, música para orar a las 6, a partir de las 6 de la mañana, y de ahí de 6 a 7, y luego comenzamos en el fondo con la oración? Y la verdad que fue también una prueba. Claro. ¿Cuándo vamos a partir? Lo pensamos un poco, no necesitamos que venga un ángel y que nos diga, tienen que hacer esto. No necesitamos una palabra, si hay que orar nomás. ¿Qué tiene que hacer si tiene que ganar? Ore, tiene que orar nomás. Entonces, de un día para otro lo comenzamos a hacer como una especie de evaluación, de prueba, y nos comenzamos, y aquí quiero ser bien sincero. Nosotros teníamos un tiempo en las tardes, me acuerdo que los días jueves teníamos un tiempo como de culto, y resulta que en la mañana de repente empezamos a ver que había más personas orando que los días jueves en culto. Y yo dije, pero Señor, y resulta que al final el método de evangelismo que estábamos finalmente llevando a cabo, la forma en que más, entre comillas, se han captado personas como que no conocen del Señor, justamente a esa hora, de las 7 a las 7 y media, la mayoría tomando desayuno, se conecta, y ¿quién no quiere que le oren? ¿Quién no quiere que...? Entonces ahí empezamos a darnos también a conocer, y ha sido impresionante cómo hemos visto, ¿cierto?, realmente la bendición del Señor ahí. Finalmente, ¿cómo lo vamos haciendo? Y después decíamos, bueno, oremos, leamos un poco de la palabra del Señor, leámosla nomás. Si aquí tenemos el tema de oración, no vamos a estar ni predicando, y eso es lo que procuramos, no andar hablando tanto y todo el tema, como los clásicos, decimos culto de oración, montaña de oración, más se habla que se ora. Entonces, no, aquí vamos a orar y leemos la palabra. Por ejemplo, el día de hoy, terminamos de leer, íbamos leyendo todos los días los salmos. Bueno, el Salmo 119 lo partimos en hartos días, pero ya sabemos que ya llevamos por lo menos 150 días orando y terminamos, ¿cierto? Oramos y leemos un poco de los capítulos de los salmos. Maravilloso. Y es así como nos pasó al final, que un día lleva al otro y al otro y al otro, y ya llevamos prácticamente un año orando de esa manera, gloria a Dios, ¿cierto?, ininterrumpida. Creo que 1 o 2 veces solamente no hemos podido nosotros, pero también nuestros hermanos, ¿cierto?, del liderazgo, y hermanos también entrañables de la misma manera, se han conectado y ellos han estado dirigiendo también los tiempos de oración, y ha sido algo maravilloso. Hemos visto realmente, es impresionante cómo hermanos anotan sus motivos de oración y oramos de manera persistente, ¿cierto?,
todos los días, ¿cierto? En la medida que lo vayan haciendo y vamos viendo al tiro, le hemos enseñado a los hermanos a escribir también las respuestas, ya han sido innumerables las respuestas también. Lo otro, como pastores, yo le puedo decir, si nosotros implementamos y nos empezamos a dar cuenta, que a veces los hermanos que tenían alguna dificultad, resulta que los empezamos a hacer orar y el Señor le resolvía los problemas. Y nos ahorrábamos harto tiempo en aconsejar. Así que, pastores, enséñeles a orar, ¿cierto?, a la congregación, porque hay muchas cosas que se va a olvidar, tanto de seminarios, de congresos, de tanta cosa. Si usted lo invita a orar y lo enseña a orar a los hermanos, créame realmente que se le van a facilitar, porque el Señor le va a pastorear también. Sí, bueno, en un momento realizamos un seminario de oración orientados también por el pastor Marco y logramos hacer este librito que es en base al libro del autor Larry Lea, Ni Sí. tan solo una hora, donde se va expresando todas las frases del Padre Nuestro, y con este librito nos vamos guiando en nuestro tiempo de oración. Podemos hacérselo llegar también si así también lo desean ahí en el chat. Ha sido de mucha bendición, lo enseñamos también porque este librito va con el seminario de oración que pudimos realizar en base al libro, y donde ahí uno va entendiendo tantas cosas, se va profundizando en todo lo que Jesús expresó en aquella oración. Yo en lo personal le tenía como... no me gustaba el Padre Nuestro, yo lo asociaba obviamente con la parte católica, porque cuando teníamos religión y cuando yo era pequeña había solo religión católica, y llegaba la profesora y decía, ya, vamos a decir el Padre Nuestro, y yo me quedaba callada así como rebelde de no decirlo, porque yo decía, es un rezo, decía yo, son puras palabras nomás que dicen, pero ahora entendí qué significa realmente, y que Jesús lo dejó para que nosotros lo oráramos y como modelo de oración para comunicarnos con el Padre. No, bueno, en resumen, decirles que honestamente nosotros como matrimonio pastoral, hace poco más de un año podríamos decir que no sabíamos orar, que éramos un matrimonio que tampoco oraba de madrugada, pero que realmente hemos descubierto esa bendición del Señor, comprobado con la palabra, y aún quiero decir algo que también de manera personal ocurre, como los beneficios que encontramos dentro del tema de la oración en general. Lo primero es que el Señor, cuando tú y yo oramos de manera permanente, es como que el Señor nos adelanta, andamos como acelerados y viendo cosas que antes nosotros no percibíamos. Otra de las cosas que a mí me pareció bien interesante, ¿cierto?, era con respecto a la revelación o esa iluminación que el Señor nos podía entregar. De hecho, había un tópico dentro del Instituto Berea que a mí me parecía bien complejo y que yo creo que a más de alguno probablemente le parecía, y yo cuando escuché de aquello, ¿cierto?, sobre todo con el proceso de los 3 seres espirituales, para mí en el fondo era bien complicado. La verdad que yo luchaba con mi teología cuando no oraba ni una cuestión, pero después de orar, yo realmente les puedo decir que fue como que recibí la palabra y listo, la comprendí rápidamente, sin necesidad de repente de tanto tipo de cuestionamiento. O sea, tengo que decirles realmente que éramos un matrimonio, y en este momento podemos decir, ¿cierto?, un equipo de líderes, una iglesia que no sabía orar, que no tenía este hábito, pero gloria a Dios, porque en la medida de lo posible seguimos venciendo la carne, sigue costando, sigue siendo complicado en algunos momentos, pero gloria a Dios que ha sido de mucha, mucha bendición. Lo decimos de manera personal, de manera familiar, pero también sabemos, ¿cierto?, y es el sentir de todos nosotros, ¿cierto?, como familia, como Casa de Pan, iglesia, ¿cierto?, ha sido de tremenda, tremenda bendición. Sí, una vez que uno prueba esto de orar de madrugada, créame, hermano, que su vida no es la misma. Hasta que uno no lo hace, uno no entiende mucho, uno no se siente como motivado, uno dice, no, estoy bien como estoy. Pero una vez que lo intentas, una vez que un día te levantas de madrugada a orar, sea a las 5, sea a las 6, y tienes ese tiempo con el Señor, te das cuenta que es algo distinto. Te das cuenta que tu día cambia, te das cuenta que una vez que pruebas aquello, luego quieres hacerlo al otro día, y así cada día. Obviamente, como dice el pastor Max, cada día es un reto, cada día es un desafío, en el que yo a veces me pregunto, ¿realmente tengo que orar a esta hora? Y el Señor me está empujando. La carne. Sí, vamos, dale, y dejar el sueño y todo.
y también por los hermanos, el poder orar juntos, y ahí el Señor me empieza a animar y todo. Entonces, es un reto, es un desafío, sí, pero vale Amén. la pena tomarlo, vale la pena encontrarse con el Señor a esa hora. Es, como les digo, una vez que lo pruebas, una vez que lo intentas, ya tu vida de oración, tu vida espiritual no es la misma. Y finalmente, ¿cierto? Oramos para que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, y que nuestra vida de oración, si es que todavía usted no la tiene, no la tenemos, que parta el día de mañana. Amén. No otro día, no lo postergue más, por favor. Comience y va a notar la bendición del Señor. Amén. Amén. Justo teníamos acá un cronómetro, nos dieron 30 minutos y acabamos de terminar. Dios les bendiga grandemente, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastores. Ha sido todo una bendición escucharlos. Me estaba recordando unas palabras que me dijo hace varios años en Corea el pastor Kim, yo dando testimonio a la iglesia sobre lo que significaba Berea para nosotros y lo que significaba para nuestra iglesia y para las iglesias que enseñamos. Y después de dar testimonio de eso, él me llamó y me dijo esta frase del Señor Jesús: los últimos serán los primeros, porque él consideraba que la iglesia coreana no estaba apreciando toda la enseñanza bereana, no estaba apreciando la vida de oración de madrugada, y sí, la estábamos apreciando nosotros los latinoamericanos, los africanos y los demás estudiantes que estábamos en esa época, estudiando en Corea. Y el testimonio de Max me hace pensar en esa expresión: los últimos serán los primeros. Nosotros que recibimos Berea, que fuimos exhortados a llevar una vida de oración de madrugada, a lo mejor se ha ido quedando, la íbamos dejando, no tomamos con toda la pasión Berea como la enseñanza bíblica, con todo el deseo, con todo el anhelo. Y otros que están ahora entrando, otros que están descubriendo esta tremenda verdad, comienzan a ser tan apasionados y a buscar a Dios de temprano, lo que significa que ellos van a ocupar nuestro lugar. Serán los primeros. Los últimos serán los primeros, y me doy cuenta que el Señor está levantando un movimiento significativo en Hualqui, no solo con los pastores ya que nos testificaron, sino con el pastor Álvarez. Y hoy día conversábamos por otros pastores que el Señor está levantando, que estamos asesorando, guiándoles en este proceso, como lo hemos hecho nosotros, como lo hemos tenido en la comunidad Encuentro, en la comunidad cristiana Encuentro de Santiago, como en Lautaro y como en otras comunidades, Iquique y otras. Volvamos a valorar la enseñanza bíblica, volvamos a valorar la Biblia, la lectura, la enseñanza, y volvamos a valorar la vida de oración de madrugada. Ya les voy a invitar a pasar una noche orando, desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana, que experimentemos ese tiempo de orar en la madrugada, ¿no? Que el Señor experimentaba, Marco 1:35, y estando muy temprano, y el texto griego dice que era de madrugada, o sea, era muy oscuro, que se produce prácticamente entre las 2 y las 3 de la mañana, el Señor oraba. Así que, queridos, les quiero animar. En este momento nos estamos juntando a las 6 de la mañana todos los días miércoles por Zoom. Estamos orando con todos los que se conectan, orando a esa hora de temprano, y animarle también a todos los demás, los pastores. La vida de misión sin oración es imposible. Y todos nosotros ya lo sabemos. O sea, una vida de fe sin oración no es vida de fe. Si nuestra vida de fe es imitar a Jesús en todo, entonces no lo estamos imitando a lo mejor en esa parte que el Evangelio nos muestra que fue principal y más importante en la vida de Jesús, la vida de oración, la vida con el Padre. Así que sintámonos exhortados, pero también animados y desafiados a través de este testimonio.
Creo que pasó el tiempo en que uno puede ignorar la vida de oración, pero estamos llegando al tiempo en donde hay que vigilar, hay que orar, hay que buscar a Dios y hay que estar preparados siempre. Vamos a ir a una alabanza al Señor, vamos a alabar al Señor con gozo, con alegría. Nos alegramos por los pastores, Dios los bendiga y los siga usando poderosamente en la República de Guatemala. Quiero invitar a los hermanos a que cantemos esta canción. Yo sé que muchos la conocen. Y también hablando de la oración de madrugada, necesariamente uno tiene que menguar. Tiene que menguar a uno mismo, tiene que morir a uno mismo para poder participar, para poder enfrentarse a una oración en el momento en que el cuerpo quiere dormir, en que el cuerpo quiere estar haciendo cualquier otra cosa. El Señor nos invita a orar. Entonces, quiero que declaremos a través de esta alabanza, a través de esta canción: Señor, por favor, que yo mengue para que tú crezcas, para que tú brilles y te engrandezcas en mi vida. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Dile: Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, no quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Le parece lo cantamos una vez más? Dile: yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Y yo de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada
podía ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y una vez más, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor, por este tiempo lindo de compartir, de que ustedes conozcan también a pastores que se han ido agregando a este gran paraguas, esta gran carpa llamada Silo. Y yo les quiero presentar a un matrimonio pastoral que está comenzando su ministerio y en la ciudad de Angol. La ciudad de Angol, para los que somos re viejos acá, bautistas, es donde estuvo el campamento Batuquito, en Angol. Después se vendió ahí y se cambió para el actual Batuquito ahí en Laja. Y alguna vez Angol fue llamada Tierra del Vergel. Nosotros la vamos a llamar Tierra donde fluye leche y miel. Y les quiero presentar a Juan y a Eli, quien están comenzando su ministerio pastoral en la plantación de una iglesia, y nos van a compartir un testimonio de 10 a 15 minutos sobre lo que está haciendo su experiencia en este proceso de plantar una iglesia, que no siempre es fácil, y comenzar a plantar una iglesia en este tiempo, que como se complica un poco más. Así que, Juan, Eli, los dejo para que nos compartan ese testimonio. Dios les bendiga. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Se escucha bajito, se escucha bajito. ¿Aló? Ah, que está allá. ¿No se escucha? Ahí sí. Ahí lo escuchamos, Juan. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Aló? Ah, Se ya. escucha mejor, se escucha mejor. Ya. Bendiciones, hermanos de acá de Angol, Casa de Gloria. Comentarles que llegamos hace casi 4 años acá a Angol. Con ganas, ¿cierto?, de poder iniciar. Llegamos con con muchas ganas, pero una ciudad que no conocíamos, de verdad no ubicábamos Angol. Llegamos por una palabra de Dios. Nos comentó cuando estuvimos en Talcahuano, el Señor nos dijo no más de 10 años, y efectivamente antes de 10 años llegamos acá en la comuna.
Para nosotros fue como así, de repente el Señor, vamos. Se nos habían propuesto otras oportunidades de iglesia de seguir allá en Concepción, pero nosotros teníamos la convicción de que era acá, y le decíamos, pastores, gracias, pero tenemos que ir a Angol, tenemos que ir a Angol. Y el año pasado, bueno, como familia, fuimos tocados mucho en el área de salud. La parte mía estuve prácticamente 6 meses, bueno, Max y Vicky, mi hermano y mi cuñada, le bendecimos porque también fueron apoyo como familia, pero también como pastores. En ese tiempo, doy gracias a Dios, soy un milagro de vida, hermano. Y Dios nos tenía preparado eso. La espera del tiempo era para ver un milagro en nuestra familia. Nació Juan José, imagínense que yo mientras tenía 5 meses de embarazo vino la primera operación. Comenzamos un 20 de enero del año pasado y terminamos el 12 de junio del año pasado, o sea, 6 meses prácticamente, con un tiempo muy duro como familia, pero eso sirvió para lo que hoy día estamos acá en Angol, testimonio de vida. Por eso es el nombre Casa de Gloria. Y se dan cuenta también el símbolo, el logo que tenemos, expresa el color verde, el verde olivo por el Espíritu Santo. La cruz tiene una sombra que es Jesucristo y también el Padre, porque nosotros creemos, ¿cierto?, lo que estamos acá en Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que Él tiene todo el poder para todo. Por eso que la declaración de Casa de Gloria es porque Dios nos hizo experimentarlos como familia y así a su vez para expresarlo acá en la ciudad. Estamos aquí con hermanos, porque obviamente, como dice el pastor, complicado, ¿cierto? Justo tema de pandemia, ¿cierto? Pero tomamos una palabra que el pastor Marco una vez nos dijo, y dijo, Pablo pasó muy parecido como lo que está ocurriendo ahora. La diferencia es que él cuando escribió estaba prácticamente preso casi todo el tiempo. Entonces, para nosotros es cierto, la pandemia es como estar preso en los hogares. Y de eso nos tomamos, Juanito, mientras yo estaba en la clínica, en la UCI grave, Juan comenzó con un grupo de jóvenes a tener un tiempo de estudio, y actualmente tenemos estudios los lunes, los martes y los cursos los días domingos. Y aquí hay testimonios del trabajar el discipulado y comenzar de esa forma. Y así hemos ido extendiendo hasta que el Señor, ¿cierto?, cambie la faz y podamos reunirnos. Algo importante de ver que uno piensa que cuando va a empezar una obra en el Señor, uno piensa que va a ser todo bonito, que todo va a ir bien. Me acuerdo que hace 2 años yo tuve un problema en la rodilla. En un principio se me diagnosticó cáncer. Dios hizo igual una... Y todo esto orando y confirmación. No, empezamos este año. Hace 2 años. Mi problema en la rodilla, tuve casi 6 meses fuera del trabajo. Y orando al Señor, mi esposa es un poquito preocupada. Yo le decía, Eric, bueno, si me tengo que hacer radio, quimio, el Señor me estará guiando, el Señor me estará protegiendo. Hay alguien al quien hay que llevarle el mensaje. Luego ya volvimos a orar a final del 2019. En noviembre ya la confirmación se parte el 1 de enero del 2020. Y la Eli cae enferma. Y en septiembre ya se empezó a recuperar bien. Yo debía a trabajar en finales de octubre, principios de noviembre. Entonces uno piensa que todas las cosas van a ser como facilitas, no vamos a sufrir. Claramente Dios nos va fortaleciendo, Dios nos va haciendo entender que Él tiene todo bajo poder, ¿cierto? Él es la autoridad sobre todas las cosas y nos ha enseñado a confiar en Él, nos ha enseñado a que aunque las cosas se vean oscuras, se vean negras, Él va a estar siempre con nosotros. Toma sentido cuando uno dice, aunque vaya en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. Y son unas cosas que yo clamaba en mi corazón, que no desfallecer en eso. Y el Señor nos fortaleció, nos unificó más. Así que no es tan de repente como dicen, sí, amén, el Señor me confirmó, vamos, se van a abrir todas las puertas. A nosotros se nos abrieron todas las puertas de los hospitales, pero nosotros queríamos otra cosa, que se vean las puertas de las casas. En el tema de la pandemia,
como bien decía mi esposita Elizabeth, en enero del 2020, un joven me empieza a preguntar sobre la paternidad de Dios. Y ahí comenzamos los estudios y Dios fue haciendo de a poco, generando lazos, generando conexiones. Y hoy día seguimos luchando por establecer, o seguir estableciendo, seguir compartiendo la palabra de Dios. No ha sido fácil, ha sido complicado, pero de a poquito se han ido dando las cosas. El Señor ha ido abriendo puertas, ha ido abriendo familias, hemos podido, como dice el nombre que Dios quiso que colocáramos, Casa de Gloria. Dios ha derramado gloria en familias, entonces estamos felices por eso, en restauración, restaurando comunicaciones, relaciones, estableciéndose Él como primero en algunas familias, y eso ha sido bonito. Y ese tema de la restauración, de presencia del Señor, es lo que a nosotros nos ha ido llevando de casa en casa y pudiendo compartir la palabra del Señor. Otra cosa que igual hemos practicado y queremos seguir practicándolo es que de lo poco que aprendemos, ponerlo en práctica. Porque creemos que eso es primordial en nuestras vidas, es vivir, o sea, hacer carne la palabra. Yo siempre digo, hay que hacer carne, hay que vivir la palabra del Señor para poder transmitirla, para poder después tener cierto peso cuando uno tiene testimonio. Y realmente cambia, uno ve vidas transformadas, ve familias transformadas, y como le digo, a través del Zoom, a través de los contactos, Dios ha ido abriendo puertas, hemos ido conociendo distintas realidades. Ahora ustedes dicen, ¿y por qué no siguieron o se pueden preguntar, ¿fueron directamente a establecer una iglesia? No, nosotros primeramente nos congregamos en la iglesia bautista de acá y conversamos con el pastor y conversamos ciertas cositas y nos dimos cuenta que éramos como él iba para la derecha, siempre igual, glorificando y enalteciendo el nombre del Señor. Nosotros íbamos, no, él iba para la izquierda y nosotros íbamos por la derecha. Pero decidimos salir en paz y tranquilos, y por eso Dios empezó a ministrar después el tema de abrir una obra que se llama Casa de Gloria. Y hemos sido, gracias a Dios, siendo bendecidos. Y de verdad, al fin y al cabo, de haber pasado todas esas cosas malas, y uno se siente revitalizado por el Señor. Y eso ha sido un impacto en nuestra vida, de seguir declarando, de seguir enseñando de que los ojos deben estar puestos en Él, nosotros debemos confiar en Él, debemos ser transformados en Él. Así que eso ha sido como el lema de nosotros, seguir siendo transformados por Dios para transformar a otros. Y un poco lo que explicaba el pastor Max, el tema de la oración. Comenzamos a hacer lo mismo de estar el tiempo de oración, y realmente es totalmente distinto. Como decía el pastor, de repente cuesta, pero comenzamos a hacer hábito también en orar. Y realmente hemos visto la gloria de Dios. Así que de verdad, la oración de madrugada, realmente Dios marca la diferencia, sobre todo en el propósito. Debo reconocer que hubo un tiempo, obviamente, en el tema en la UCI, en la UTI, no tenía mucho, ¿cómo se llama? No me daba cuenta mucho lo que estaba pasando, pero yo agradezco a Dios porque la visión que nos entregó a cada uno de nosotros, a Juan y a mí, eso hizo que como matrimonio él siempre clamara al Señor, está la promesa, está la promesa, está la promesa, y eso igual le insto en esta noche, hermanos, pastores, las promesas nunca se acaban ni aunque estemos en pandemia, al contrario, en este tiempo de dificultad más se ve, así que eso es una palabra de bendición para todos. Aquí le vamos a dejar a Yanela y a Eduardo como testimonio aquí vivo de la obra de acá. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien, cierto? Sí, ya, bacán. Bueno, yo soy Edu y ella es Yanela, ella es mi novia. Sí, nos vamos a casar. Bueno, nosotros somos testimonios. La verdad, la primera vez que le hablé a Juanito yo estaba totalmente quebrado. Estaba con adicciones y no les voy a contar de qué más cosas ni especificar, pero estaba lleno de muchas cosas y considerando que era hijo de Dios, pero mi corazón estaba muy
muy dejado, muy podrido por dentro, tenía muchas heridas. Y le empecé a hablar de la paternidad de Dios, que era un tema que había escuchado de algunos pastores, había leído libros de hecho, y no lo experimentaba. No, me sentía huérfano, de hecho. Me sentía, no sé si has sentido esa sensación, pero es horrible. Y, y en todo este tiempo, bueno, de adicciones llevo limpio harto tiempo de hartas cosas, pero más que eso he aprendido a mirar a Jesús y él siempre se sintió muy hijo y permanecía en el Padre, pertenecía al Padre y permanecía en él por medio de la obediencia, de una fuente de amor en su corazón. Y admiro mucho a Jesús, de hecho amo mucho a Jesús y el mirarlo a él, enamorarme de él, me ha transformado, yo creo. Creo que no soy el mismo Edu de hace un tiempo y, y eso, siento que mi papá me ama y no me aburro de mirar a Jesús y de tener una relación con él. Y eso. Ya. Bueno, yo les quiero contar igual un poco como de mi testimonio. Y más que nada, para mí era muy difícil y nunca me lo habían enseñado el tema de confesarse y de estar a cuentas con alguien. Yo siempre estuve con una visión muy cuadrada de que uno, ¿para qué confesarle a alguien las cosas siendo que tenemos a Dios que se lo podíamos decir? Pero con el tiempo me di cuenta de que sí era necesario porque así alguien estaba contigo acompañándote en los momentos difíciles y también estaba orando por ti. Entonces, para mí fue de gran ayuda y yo de verdad que soy muy agradecida de Juanito con la Eli porque me han ayudado un montón y a mí con Edu también nos han ayudado mucho en cuanto a nuestro noviazgo y, y hemos podido ver en cada una de esas etapas a Jesús y creo que Dios nos ha ayudado mucho a crecer y, y siempre nunca perder el foco en que Dios está en todo y que Él siempre tiene las cosas bajo control, aun cuando a veces no las vemos y encontramos que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué caí de nuevo? ¿Por qué esto? El Señor siempre tiene las cosas bajo control y también nos ha ayudado mucho a confiar más en Él, como padre, como amigo, como hermano. Y eso. Y para terminar, solamente quiero decir que una vez vi una parte de un documental de cristianos en Irán, que es la iglesia de mayor crecimiento hoy en el mundo, y sentí que Dios había guiado a mis pastores a hacer eso, que era mientras tú quieras armar una iglesia, quizás tengas algunos discípulos, así como iglesia como institución. Pero ellos dijeron, Jesús nos habló y nos dijo que si hacíamos discípulos íbamos a formar una iglesia sin buscarlo siquiera. Y eso creo que Jesús lo ha guiado a ellos y ha sido una forma muy efectiva. Eso. Bueno, ahí un poquito agradecemos a Dios, los chiquillos. De verdad el tema del discipulado es importante. Por lo menos una vez a la semana, ¿cierto? Estamos juntos. Y ha sido bueno. Yo creo que Dios eso está haciendo más el discipulado, más la cercanía. Y para que sigan adelante como líder, ¿cierto? Y así seguir expandiendo. Así que agradecemos a Dios. Le mando muchas bendiciones de acá de la Araucanía, hermano, de Angol. Tienen su casa y ayuden a orar porque estamos pidiendo estamos trabajando al Señor y pedirle un terreno más amplio, no solamente por tener una casa de un piso, porque me cuesta mucho esta casa de 2 pisos, un tema de consecuencia física, pero es también porque queremos tener un terreno más grande para recibir a otros. Para empezar, sabemos que ahora no hay muchas casas, mucho espacio, y acá en Angol no queda mucho, sí. Así que el Señor ahí está empezando abriendo unas puertas, dice que en eso estamos, para que nos ayuden a orar, para tener un espacio para recibir a los demás miembros que vengan. Bendiciones. Hermano, y les decimos desde acá que si usted tiene un llamado o tiene algo que Dios lo ha llamado a hacer algo, recuerde siempre que Jehová es su pastor y nada le va a faltar, nada le va a faltar. Si le cree a Él, usted va a tener
todas las herramientas para poder salir adelante. Desde Angol, como decía mi esposita, saludos. Bendiciones. Aprovechar, agradecer a Juanito y a Eli, pero aprovechar, Juanito, ya que tú tienes ahí el mando, entre nosotros hay muchos matrimonios jóvenes que yo sé que el Señor los está llamando y llamando a servir al Señor. Y muchos de esos matrimonios son muchos profesionales como ustedes. ¿Y qué les parece si ustedes pueden orar al Señor? A lo mejor algunos están luchando, han escuchado al Señor hablarle de cómo también involucrar su profesión para el reino de Dios. No necesariamente a veces hay que dejar todas las profesiones para servir a Dios. A veces servimos con las profesiones al Señor. Nos permite de repente abarcar más, abrir más puertas. Así que, ¿qué te parece, Juanito, si haces la oración por cada uno de todos los matrimonios que están aquí, matrimonios jóvenes, medianos, de la importancia en este último tiempo, que diría yo, de servir al Señor? Dios es Dios justo, fiel, y es el Dios proveedor para todos nosotros. ¿Te ha cerrado el micrófono, Juanito? Abre el micrófono. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Padre, en el nombre de Jesús, oh Señor, una vez más vamos delante de su presencia, Señor. Y en este tiempo, Señor, en el cual usted está llamando a jóvenes profesionales, oh Señor, Padre, queremos recordarles, oh Señor, que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, el mundo nos ha enseñado a que tenemos que satisfacer ciertas cosas, tener una casa, tener un auto, Señor. Estar todo preparado para el ministerio, Señor, pero usted nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, oh Señor, vendrán por añadidura. Padre, cuando nosotros confesamos, declaramos y vivimos que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Usted nos enseña, Señor, que no nos va a faltar nada para que estemos en extrema necesidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este tiempo para que caigan las escaras, caiga, Padre, todo argumento, Señor, que se ha puesto en nuestra mente a través de los años que hemos vivido en la sociedad, donde importan las cosas materiales. Padre, todas esas cosas, oh Señor, se quedan acá y no las podemos llevar. Yo oro para que el Espíritu Santo, Señor, empiece a ministrar. Padre, empiece a ministrar convicción, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Arrebatamos, Señor, Padre, a estos jóvenes, oh Señor, de todo pensamiento que pertenece al mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Pablo nos enseñaba que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra todo principado, contra toda potestad que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, papá, todo pensamiento que se levante con altivez, todo pensamiento que nos están pidiendo ver el modelo de Dios en nuestras vidas, los sueños de Dios que sean cumplidos en esta hora. Señor, nosotros oramos para que nuestra mirada sea aclarada por la luz que Jesucristo, por el fos, esa luz que siempre ha estado prendida, esa luz que siempre ha estado encendida. Padre, hoy día en el nombre de Jesús, levantamos a esos jóvenes prudentes. Enciende tu lámpara en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Clama al Señor, confía en Él y Él hará, Padre, en esta hora, Señor. ¿Cuántos jóvenes, oh Señor, hemos conocido hace 10, 15 años atrás, que Dios llenó de promesas, oh Señor, más ellos fueron cautivados, fueron seducidos, papá, para cumplir los sueños, oh Señor, que la sociedad les había entregado, Padre? Y hoy en día los vemos, oh Señor, hoy día los vemos, oh Señor, con sus rostros en las bancas, oh Señor, pensando, yo podría estar ahí. Yo podría estar orando, yo podría estar predicando, yo podría ser el salmista. Pues te tengo una noticia: las promesas de Dios permanecen, porque su palabra permanece para siempre. Es tiempo de dejar, como decía Pablo, dejando lo que está atrás, déjalo atrás. He aquí las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Empieza a vivir el hoy como si fuera tu primer día como cristiano. Oramos en esta hora y te queremos impulsar, te queremos llevar a impulsar hacia el llamamiento de Jesucristo para tu vida. Oh, en el nombre de Jesús, basta del pero, basta del que necesito esto, basta de eso, porque en Cristo
En Cristo nosotros somos plenos. Él nos enseña, en Él nosotros encontramos todas las herramientas necesarias. Oh, Padre Celestial, fuera, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, echamos fuera, Señor, todo pensamiento de mediocridad, todo pensamiento de juicio que a lo mejor tú mismo te estás haciendo, porque pudiste hacerlo y no lo hiciste. Hoy día el Señor te hace libre. La sangre de Cristo te libertó en la cruz y le damos gloria al Señor por eso. Es tiempo de empezar a caminar en fe. Es tiempo de empezar a vivir esa promesa. Recuerda, a lo mejor no va a ser fácil. El pastor una vez mandó algo que decía, la fe no dice que va a ser fácil, pero sí va a ser posible. Porque el Todopoderoso, el Elohim, está con nosotros. Padre, te damos gracias por los ministerios, Señor, que tú estás levantando hoy día. Te damos gracias, oh Señor, oh Sarabasai, porque usted es el que hace todas las cosas. Usted es el que saca del lugar de quietud a esos jóvenes, a esos matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, presencia, fuego de Dios. Señor, aviva, joven, aviva el don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Enciéndelo en medio de la presencia de Dios. Tú estás en la presencia, tienes al Espíritu Santo en tu vida. En el nombre de Jesús soplamos tu llama. Presencia, fuego de Dios, manifestándose sobre tu vida, Padre. Gracias te damos, oh Señor, Padre, en esta hora, porque usted llama las cosas que no son como si fueran. Gracias porque somos tus hijos, oh Padre Celestial. Gracias te damos en este tiempo, porque usted levanta nuevos siervos, nuevos salmistas, nuevos profetas, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Hay algo que yo no pueda hacer, dice el Padre? ¿Acaso mi brazo se ha acortado para bendecir, para levantar, para ungir? Padre, en el nombre de Jesús, hoy día nos tomamos de sus promesas, oh Señor. Nos tomamos de su promesa, Señor, porque usted es digno, papá. Su fidelidad, papá, es para siempre, Señor. Y hoy día queremos decir, oh Señor, sobre poco somos fieles, sobre Señor, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. En lo poco que hemos sido fiel, Señor, en lo poco que hemos sido fiel, usted no nos va a levantar. Someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará en el tiempo preciso. Hoy es el tiempo, hermano. Sométete a la voluntad de Dios. Recuerda, la buena voluntad de Dios es perfecta y agradable. Gracias, Señor. Señor, lo oramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, Juan, por esa oración potente, poderosa. Los últimos serán los primeros. Gracias por esa pasión. Queridos hermanos, vamos a tener 10 minutos para tomar un cafecito o una sopa y luego volvemos en 10 minutos más porque va a asumir el pastor Vladimir Obando, el apóstol Vladimir Obando de Santiago, viene con la segunda parte de la vigilia. Así que 10 minutitos y volvemos. Sí o sí empezamos en 10 minutos más. Dios les bendiga. No apague la cámara, pero no se salga de la conexión. El link de Facebook para los que están por Facebook es el mismo. Grande pastor Gustavo Riquelme. Hola. Paulita y la Esmeralda. Hola, Max. Desde el norte de Chile. ¿Cómo te ha ido? Oye, Francisco, ¿tú eres de Valdivia o de Hualpén? No, de Hualpén, pues, pastor. ¿Cómo dice ahí Francisco de Valdivia? Soy descendiente ahí del que usted sabe ahí. Ya. Ya estoy comenzando a interceder a Esmeralda. Oye, bueno, los testimonios muy buenos hasta ahora todos. La esposa de Francisco es de Valdivia. Sí. Oye, Vladi, algo tiene ahí cerca que se acopla. Aquí viene. Sí, aquí, bájenle el volumen ahí. Y algo tengo aquí que no se acopla, miren.
¡Ah, qué linda! La otra Zoe. Esta es la otra Zoe. Hay una Zoe Sí. Esmeralda allá en Iquique. Ahí están las dos Zoe. Ay, hermosas. Están las dos Diga una foto, diga una foto. Doble vida de Dios. Ahí está nuestra hijita. Hoy día está de cumplemes. Esa. De un mes hoy día la llevamos al control sano y está más sana que nosotros. Así que ahí está nuestra hijita. Qué buena. Franco, Camila, vayan mirándola para que saquen la copia. Menos mal salió la mamá. Menos mal se parece la mamá. Igual a la No, mía. sí. No, sí. Yo hasta estoy teniendo dudas que esa hija mía porque es muy linda. Igual como ahí está la otra Zoe, po. Ahí está la otra Zoe, mire, están las dos Zoe. Ahí está la. Prende la cámara, po, Pau. Prende la cámara, o sea, el micrófono, Pau. Ahí sí, pues mire, ahí están las dos Zoe. ¿Cuánto tiempo tiene Zoe? ¿Cuántos días tiene Zoe ya? Zoe Esmeralda. Zoe Esmeralda. Mes y medio. Mes y mire, tiene medio mes. Es más vieja que la mía, ¿ves? Tiene más experiencia de vida. Sí, tiene más experiencia de vida ya, claro. Aunque parece que está para salir misionera porque la subimos al coche, uy, parece que va a partir por América, ¿o no? Tío ¿Ah? Lai, ¿Cómo? ¿Soy América? No, ¿O no? no, Zoe Eliet. Ah, ya. Yo pensé que Eliet. por eso hablaba de misionera. Po. Sí, Zoe Eliet, el nombre Eliet, un nombre hebreo que significa respuesta de Dios. Respuesta de Dios. Así que aquí está nuestra hijita. No despierta con nada, pastor. Lai. ¿Ah? Que no Se despierta parece- con nada, donde la mueve y la mueve. Sí. Sí, no, ahí está bien. ¿no? En eso se parece usted cuando está en las clases del bachiller. Ah, Está soñando sueños. Es que está llenita. Cuando el Señor me toma el sueño. Está más abrigada, sí, po. Sí, es que Allá hace aquí más está helado. frío. No,